capítulo 22 y el verso 29. No lo vamos a leer, vamos a únicamente hacer una pausa ahí. Mateo capítulo 22, verso 29. Únicamente donde dice al final: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Estamos hablando de que Jesús ya estaba profetizando acerca de su resurrección. Ya Él estaba anunciando lo que sería el reino de Dios. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Padre. Señor, gracias te damos en esta tarde, Dios. Padre, celebramos una vez más, mi Dios eterno, la posibilidad, mi Dios, de saber de que estamos llenos de tu vida, llenos de tu resurrección, Señor amado. En esta noche, Jehová Dios, queremos suplicarte que tu Espíritu, Señor, revele a nuestro espíritu, mi Dios, que tú vives y permaneces hoy, mañana y siempre, mi Dios amado. Y que aquello que salió de tu boca, Señor, aquella promesa, aquella profecía que era necesario que padeciera, mi Dios, para llevar nuestros pecados, se volvió realidad, mi Dios amado. Y a través de ella, hoy podemos estar acá, Señor, y podemos entrar confiadamente por el trono de la gracia de Dios para poder recibir tu perdón, Señor, tu amor y tu salvación. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te damos gracias de permitirnos poder celebrar juntamente con todos aquellos que te buscan, Señor, e invocan tu nombre. En acción de gracias en Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Le estaba diciendo de que en el verso más adelante, en el verso 11, vemos cuando dice que se le aparece Jesús a María Magdalena. Dice que María Magdalena en el verso 11 estaba llorando, dice, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, dice la palabra de Dios que se inclinó para mirar dentro del sepulcro. En otro de los evangelios dice que ella fue muy de mañana al sepulcro y llevaba las especias para ungir a Jesús. Recuérdese que en ese tiempo no existía lo que conocemos nosotros como el embalsamiento, ¿verdad? Donde se preparaban los cuerpos de las personas que habían fallecido para la descomposición del cuerpo. Entonces lo que hacían es que los envolvían en un montón de lienzos, que era una tela gruesa. Amén. Los envolvían y entonces depositaban sobre ellos aromas, especias aromáticas, para que el olor no fuese tan malo. Amén. Entonces lo hacían mientras obviamente el cuerpo todavía estaba en buen estado. Entonces esta mujer, dice la palabra de Dios, muy de mañana fue con aquellas especias. Pero la preocupación de ella era quién le podría abrirle el lugar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que había una piedra enorme que se había colocado a la entrada del sepulcro. ¿Para qué? Para evitar, que nadie entrase y que nadie pudiese violar esta entrada, de tal manera que no hubiesen duda de que Jesucristo realmente había muerto. Usted sabe de que los sacerdotes que lo habían enviado a la crucifixión, eran aquellos que siempre estaban oponiéndose a todas las enseñanzas que Jesús había tenido. Le recordaba de que en Netflix está saliendo ya la serie. Los que tienen cable pues obviamente lo vieron anteriormente y todavía lo están viendo. Pero en Netflix ha salido ahora ya los primeros 10 episodios de la Biblia. Amén, the Bible. Y algo más lindo que estaba viendo es que entre toda la programación de Netflix, esta serie en específico viene traducida al inglés y al español. Usted puede poner subtítulos o puede escucharlo o verlo perfectamente en español. Y es bien lindo, tiene muchos pasajes desde la Biblia, desde el principio hasta el Evangelio de Juan. Así que le insto a que lo busque y lo pueda ver si tiene la oportunidad. Entonces, volviendo al tema, dice la palabra de Dios, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Le pregunto, ¿por qué lloraba María? Obviamente sabemos, dice la palabra de Dios, que Jesús había perdonado pecados de esta mujer. Amén. Esta mujer era aquella que había sido encontrada en el hecho del adulterio, ¿verdad? Y es que qué lindo se ve cuando vemos el amor de Dios, la magnitud del amor de Dios. ¿Por qué? Porque como hemos leído y hemos entendido, la palabra de Dios dice que la ley, aquella misma ley que Dios había establecido,
nos enseñaba que toda persona que pecaba en contra de la ley de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, era digno de muerte, sin importar cuál fuera la causa, sin importar cuál había sido la violación. Pero en este momento estamos viendo que Dios envía a su Hijo para enseñarnos la magnitud del amor de Dios, para enseñarnos que no es simple y sencillamente es un Dios que quiere castigarnos, un Dios que está esperando a ver en qué momento nosotros cometemos errores para castigarnos. Y esa es la mentalidad que muchas personas tienen. Por eso es que cuando se les habla a alguna gente afuera, lo primero que piensan es: ¿cómo puedo yo servir a Dios? Y es casi imposible. ¿Cómo sé yo que si yo empiezo a estar en una iglesia no voy a caer? ¿Cómo sé yo que no le voy a fallar a Dios? ¿Por qué? Porque lo vemos desde el punto de vista donde Dios es un hombre tajante o un ser tajante que no permite los errores, que no permite las caídas. Pero Jesucristo vino a manifestarnos más allá el amor de Dios. En esta serie que le estaba diciendo la Biblia, se ve cuando aquellos hombres traen a la mujer arrastrada, la tiran en el suelo y todos ya vienen con unas piedras. Y uno de ellos, el que estaba incitando a la multitud a hacer las cosas, ya él estaba y le da una piedra a Jesús, ¿verdad? Tal vez la Biblia no lo habla directamente así, pero se esperaba que todo el pueblo participase, porque el que no lo hacía, el que no tomaba una piedra, pues de alguna manera estaba en contra de lo que se estaba haciendo. Por eso es que había personas que tenían que lanzar la piedra, aunque no tal vez estuvieran de acuerdo. Y este hombre le extiende la mano y le da una piedra a Jesús y le dice: la ley dice que esta mujer es digna de muerte, y le dice: ¿qué dices tú? Y Jesús se queda y coge la piedra y queda viendo a la mujer, y después empieza a caminar enfrente de cada uno de los hombres que están con esta piedra y los ve a los ojos. Y vea que es algo tremendo, porque mientras veía esto sentía algo. Usted sabe de que cuando hay maldad en los hombres, muchas veces vamos a hacer las cosas sin importar lo que la gente piense. Pero lo que sucede en esta situación es que el Espíritu Santo de Dios, a través de las palabras de Jesús, trajo revelación al corazón de cada uno de ellos. Y cada uno de ellos, cuando Él dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y en ese momento, me imagino, el Espíritu Santo empieza a redarguir en todos ellos. Y cada uno pudo ver su maldad, cada uno pudo ver la condición que tenían. Que ellos estaban en ese lugar no porque fuese mejor que ella, porque ellos tal vez estaban en una condición peor. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace: mostrarnos nuestra verdadera condición. Y cuando nos muestra nuestra condición, nos enseña que realmente también somos dignos de muerte. En ese momento lanza la piedra y la tira en el suelo. Y mientras Jesús dice que hacía algo en la arena con su dedo, le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer, como repito, tal vez esperando la primera pedrada, aquella cosa que iba a romper su cabeza o algo así, levanta su vista y ve que no hay nadie. Y ella dice: no hay nadie, Señor. Y Él dice: si ellos no te condenan, yo tampoco. Jesús tenía el poder para condenarla, porque Él era perfecto. Pero más sin embargo vino a demostrarnos que más allá del poder de la ley está el poder del amor de Dios, ¿verdad? Gracias, Señor. Y por eso es que vemos a esta mujer a la entrada del sepulcro llorando, porque ella se imagina: está muerto aquel que me dio vida, aquel que salvó mi vida. ¿Usted se ha puesto a pensar cuántas mujeres que fueron encontradas en adulterio realmente fueron asesinadas? Porque Jesús no estaba ahí en ese momento. Y saber ella que entre todas las personas que habían sido apedreadas por diferentes situaciones de la ley, ella fue una de las que recibió el perdón de Dios, directamente de los labios del Hijo de Dios, de Jesucristo. Razón de más para estar agradecida con el Maestro. Entonces dice que ella se inclina. ¿Por qué? Porque en otro de los evangelios, creo que es ahí por Mateo o Marcos, habla que cuando ella llega, ella va pensando quién le ayudará o cómo podrá mover la piedra. Pero cuando ella llega, ve que la piedra está ya removida. Y obviamente yo no sé si había el temor, ¿verdad?, de entrar a los lugares y llegar sola, porque ella llegó sola. Dice la palabra de Dios que ella se inclinó para ver qué había dentro. Entonces, el verso 12 dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras?
ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a quién. Gloria a Dios. Y vio a Jesús que estaba allí, dice. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Pero Jesús le dice en el verso 16, María, y la llama por su nombre, ¿verdad? Volviéndose, cuando ella escucha esa palabra, ella le dice, Raboni, ¿verdad? Que es la misma palabra, la misma raíz de la palabra rabí, o que significa maestro. Le dice, aquí dice, que quiere decir maestro. Verso 17, Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aleluya. Qué tremendo es poder entender nosotros la magnitud de la revelación de la resurrección de Cristo Jesús en nuestra vida. Amén. El poder de la resurrección, dice. Porque fíjese que no es simple y sencillamente un evento que sucedió en la historia. No es simple y sencillamente el hecho de celebrar algo, como celebramos a veces el nacimiento, ¿verdad? Sabemos de que Jesús nació, pero no Él únicamente nació. Él vino, vivió y murió por nosotros. Pero no tampoco termina la historia en que Él murió. Dice la palabra de Dios que era necesario que el Cristo padeciera y al tercer día Él resucitaría. Amén. Él ya se lo había hablado a los discípulos. Pero dice que ellos no entendían la escritura correctamente, como muchas veces nosotros no la entendemos. Perecemos incluso por falta de conocimiento, de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando nosotros reconocemos cuál es el poder de la resurrección de Cristo en nuestra vida, créame que empezamos a hacer el esfuerzo máximo para vivir una vida correcta, para vivir una vida que nos enseñe a ser, como decía en el estudio bíblico, mansos y humildes de corazón, como era Jesús. Amén. Amén. En el verso 19 vemos las primeras evidencias de que la resurrección de Cristo fue correcta y que fue verdadera. Usted sabe de que todavía, aunque no lo crea, hay mucha gente que piensa de que la resurrección nunca sucedió. Créame que hay personas que al día de hoy todavía no lo están. Yo estaba viendo en una de las noticias alguien que está demandando, creo que al estado de New Jersey, porque mandó a hacer una placa de automóvil, una tablilla, dicen, y quería ponerle la palabra ateo, en inglés, atheist, ¿verdad? Pero entonces el departamento de vehículos no le permitió, sino que le dijeron que no podía hacerlo. Entonces demandó al Estado porque dijo que quería pelear sus derechos. Que hay placas o tablillas que dicen Bautista, hay otras que dicen Jesús 1 o algo así. Entonces, ¿cómo yo no puedo poner que yo soy ateo? Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo con esto? Que hay personas que todavía creen hasta el día de hoy que eso de Jesucristo, de que si nació, que resucitó, es pura mentira, ¿verdad? Aún Dios mismo no existe. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros ignoramos realmente cuál es la revelación de la resurrección de Cristo, quiere decir entonces que seguimos en pecado. Quiere decir entonces que nuestros pecados no han sido perdonados y por lo tanto seguimos condenados. Pero para aquellos que recibimos la revelación de Cristo, entendemos que no importa, dice la palabra de Dios, qué tan negros sean nuestros pecados. No importa qué tan rojos sean. No importa qué tan grandes o tan pequeños sean. Cuando son pasados por el filtro de la sangre de Cristo, aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, donde la palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento que en la sangre está la vida. Amén. Jesucristo derramó su sangre, ¿para qué? Para darnos vida. Él dio su vida para que nosotros la pudiésemos recuperar. Amén. Y hoy es un día maravilloso. ¿Por qué?